¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Es para mí un honor iniciar un proyecto llamado Deporte Ciencia Veracruz. Soy Víctor Valencia, con mi compañero. José Luis Hernández. Sí, estamos presentando una iniciativa con el objetivo de difundir el ajedrez. El ajedrez, como ustedes conocerán, es un deporte muy particular, ¿sí? Entonces vamos a establecer conceptos, vamos a dar a conocer la historia, vamos a dar a conocer los grandes maestros, las personas que han aportado mucho en el ajedrez. Bueno, ok. Vamos a comenzar con el concepto de ajedrez, ¿sí? Hemos revisado el material que hay en línea y uno que otro diccionario y según la Real Academia de la Lengua Española, ¿sí? Varios conceptos coinciden que el ajedrez es un juego de mesa entre dos personas que se practica sobre un tablero, ¿sí? De 64 casillas, ¿sí? Con 16 piezas, ¿sí? Únicas, bueno, 16 piezas por jugador, únicas, ¿sí? Únicas en capacidades y características, ¿sí? Así como su valor, ¿sí? Que se desplazan, capturan piezas enemigas, ¿sí? Entonces siguen ciertas reglas con el objetivo de capturar al rey enemigo, ¿sí? Aquí tenemos los ejemplos de de los tableros de ajedrez. Profesor, Pues en este caso podemos ya ver de dos partidas que ya están, digamos, comenzadas. Hay un desarrollo, ya prácticamente se puede decir que están en una etapa ya de medio juego, que es la etapa intermedia de la partida de ajedrez. En este caso, el ajedrez como tal se divide en tres etapas, que es la apertura, que son los 10 primeros movimientos de cada partida, y a partir de la jugada 10 en adelante ya es la etapa del medio juego. ok. Vamos a continuar. La historia actualmente, en realidad es hasta ahora un misterio, alguna incertidumbre. Se tienen descubrimientos que que arrojan el inicio del ajedrez, ¿sí? En el siglo VI, tengo entendido. Sí, de hecho, los registros que existen arqueológicos, se puede decir, sí, precisamente en el siglo VI, hay muchas, digamos, naciones o civilizaciones que se disputan el origen del ajedrez. Sin embargo, bueno, los que más en este caso son la India, Persia, China y probablemente Egipto. Hacia el siglo VI, ¿por qué? Porque hay vestigios, por ejemplo, en la India, pues tenemos el Chaturanga, y en este caso hay poemas persas, el poema Karnumá, que también más o menos se escribió alrededor del siglo VI, y bueno, vestigios en una tierra que se llama Uzbekistán, que es un territorio que se encuentra entre la India y Persia, donde hay vestigios también de ajedrez. Eh, por eso es que se piensa que digamos, en términos generales, esas tres naciones son las que más se disputan, pero de acuerdo a la leyenda del ajedrez, en este caso, pues la India es en este caso, ¿Uzbekistán? Uzbekistán. Ah, ok. Sí, o sea, entiendo que se han hallado hasta inclusive pinturas, no sé, vestigios, ¿cómo se le puede llamar? Piezas, o sea, Sí, dentro de toda la arqueología a nivel mundial, así es, todo coincide en ciertas figuras, en ciertas piezas sí, encontradas en esa zona. así es. Cuando les hacen los estudios, entonces les arroja el común es en el siglo VI. Sí, más o menos, digamos, aunque no es una fecha exacta, pero digamos que lo que realmente ya empieza a contar como historia real del ajedrez es a partir de que los árabes lo llevan a Europa, que en este caso lo introdujeron por España. Eh, bueno, en esa época no se llamaba España, estamos hablando del siglo X, el califato de Córdoba, califato, no sé qué otro califato había por ahí, pero en este caso el que más recuerdo, el califato de Córdoba, y de ahí se difundió al resto de Europa. Básicamente lo que fue en este orden, digamos, sería Italia, Francia, este, eh, y de ahí, pues en este caso, a Inglaterra y los países, como Alemania, ¿no? En este caso. Y en este caso es la forma en la que se fue esparciendo, y ya bueno, ya la llegada a América pues fue a través de la conquista también de los países europeos, ¿no? Siglo XV, estamos hablando del siglo XV, ya lo establece como cierta actividad recreativa España, ¿no? Sí, en el siglo XV es cuando ya se empieza a estudiar de una manera más avanzada, ya había libros, pero ya se empiezan a escribir más libros,
se empiezan a aparecer inclusive jugadores ya más fuertes, más famosos. De hecho, el primer campeón mundial no oficial, en este caso fue Ruy López de Segura, que era un sacerdote español. De ahí viene, ¿no? La apertura de Ruy López, la De, española. de ahí viene el nombre de Ruy López o apertura española, que esa apertura la creó él, que en este caso es E4, E5, caballo F6, caballo C6, alfil B5, y bueno, y a partir de ahí ya vienen las variantes, como puede jugar a 6, puede jugar caballo B6, en fin, una serie de variantes que hay para refutar esa apertura. Aquí estamos hablando de que son en promedio 2000 años, ¿no? 2000 años de antigüedad de una actividad recreativa. Poco más de 2000 años, sí, así es. Okay, okay. Bueno, tengo en unos registros, bueno, tengo en mis anotaciones Sí, como un primer torneo, digámoslo, eh, pues a lo mejor no oficial, pero sí que reúne cierta convocatoria en 1851 en Londres. sí, de hecho fue el primer torneo, digamos, a nivel internacional que, si no me recuerdo, lo ganó Adolf Andersen, que era un profesor de matemáticas alemán. Ok, por ejemplo, 1851, primer torneo. Sí, Adolf Andersen, ¿me dice? sí, Adolf Andersen, ok. En esa etapa ya estamos hablando, bueno, pudiésemos estimar de que el ajedrez como tal, ya está establecido el ajedrez como tal, porque tengo entendido de que había más variantes, creo que inclusive David tenía más piezas, ¿no? Tenía más piezas, el tablero era diferente. sí, de hecho, por ejemplo, en la época del chaturanga indio, el alfil como tal, que es esta pieza, para los que no saben ajedrez, pues no tenía esta forma. En este caso, si ustedes observan, esto simboliza una mitra que simboliza eh, el clero, la iglesia, junto al poder, en este caso, monárquico, ¿no? Del rey y la reina. Eh, pero en aquella época el alfil como tal no existía, sino era un elefante el que en este caso el que se incorporaba al juego de ajedrez. Con el tiempo eso desapareció y ya a partir del siglo XV en adelante es cuando ya el alfil toma la forma que tiene actualmente y bueno, se incorpora ya de lleno a lo que es el juego del ajedrez. Es una de las variantes que podemos destacar. Otra es que, bueno, a partir de la época de los romanos, por ejemplo, la dama o reina con la que la conocemos, es en este caso esta pieza, eh, toma un poder muy fuerte porque en la época de los romanos, las mujeres tenían tomaron cierta importancia dentro de la vida social, económica y política de ese imperio. Una de las cosas que siempre yo me enorgullezco de decir, o hasta un poquito como ensanchándome, es de que el ajedrez como deporte oficial, como campeonato mundial, es más antiguo que el de fútbol. Es decir, a lo mejor el fútbol es muy popular, es el deporte que más dinero mueve, pero sin embargo en eso no le podrá ganar nunca al ajedrez porque el ajedrez tiene 44 años más de existencia que el fútbol. El primer campeonato mundial de ajedrez data de 1886, que fue cuando el checoslovaco William Stein le ganó al polaco Johannes Zukertor un match y a partir de ahí se toma como el primer campeonato mundial oficial. Stein fue campeón oficial 8 años, de 1886 a 1894, que es a partir de ahí cuando viene el siguiente campeón, que fue el doctor Emanuel Lasker. Sí. Actualmente ya gracias a las redes sociales y en la etapa en la que estamos, Sí, ya nos dieron a conocer muchos temas relacionados con muchos deportes. es correcto. De hecho, el ajedrez encontró su ámbito de mayor expansión en las redes sociales. Yo recuerdo cuando era adolescente, pues prácticamente teníamos que arrastrar los libros, aparecían de vez en cuando. En la época yo aprendí ajedrez en 1981. Entonces en esa época pues estaba muy vigente todavía lo que era la etapa de los jugadores soviéticos. La Unión Soviética como tal era todavía una potencia muy fuerte a nivel militar, económico y político. Y entonces los libros sí llegaban de vez en cuando. ¿Por qué buscábamos los libros soviéticos? Porque pues, eran los libros de los campeones, ¿no? Escritos por los entrenadores de esos campeones. Pero tardaban mucho en llegar, entonces los buscábamos como libros de uso, a veces llegaban en revistas de Europa, por ejemplo la revista de 8x8 que es española, la revista Radio Rebelde que es cubana y revistas así, o la Chess Light que era americana, pero yo recuerdo que para esa teníamos que tener una suscripción y aparte que era cara, ¿no? Entonces, pero esas sí las podía encontrar aquí en Veracruz.
Sí, pero era difícil porque, por ejemplo, se iba uno al centro y en las ferias de los libros de vez en cuando encontraba Ok, unos ok. libros ahí viejitos, pero ya no eran libros nuevos, sino eran libros de uso porque había Sí, no pasado estaba años, ¿no? Este, en 800. Bueno, eso fue en 1900, ¿qué? esa etapa que me está comentando. Le hablo de 1980. los años 80. Ah, había muy poca difusión del ajedrez en los medios de Bueno, y comunicación. ya estamos hablando de 100 años después de haberse celebrado el primer mundial de ajedrez, que fue en Sí, 1886. así es. Le estoy hablando que en 1981 pues estaba todavía de campeón mundial Karpov, eran prácticamente sus últimos años como campeón Anatoly mundial, Karpov. Anatoly Karpov. Prácticamente los únicos medios escritos, en este caso el único medio escrito que difundía el ajedrez en México, el diario Excelsior, un señor que se llama, no sé si todavía viva, Arturo Jicotenca, el que publicaba las partidas del mundial, el primer mundial que yo tuve en este caso, pues oportunidad de leer, porque pues sabía poco ajedrez, apenas estaba empezando, fue el Mundial de Radio Filipinas que disputaron Anatoly Karpov contra Víctor Korchnoi. Con mucho gusto veo muchos grupos, de hecho yo participo tengo un grupo directamente, el cual yo tuve la oportunidad de fundar, que se llama Ingeniería de Ajedrez Sotavento, hace ya prácticamente 4 años, dentro de 2 meses los cumple, y a otros grupos en los que he sido invitado, digamos otro grupo más en el que escribo continuamente, que se llama Historias del Ajedrez Soviético, es otro grupo en el cual participo con mucho gusto, Historias del ajedrez soviético. del ajedrez soviético, Pues tiene su base aquí en México. en Argentina. Ándale. En Argentina, es un grupo argentino. Otro que se llama Equipo de Mijail Tal, otro que se llama Subswan. Son grupos con los que también tengo mucho contacto. Un saludo por aquí, en este caso, al señor Alberto Nicoletti de equipo de Mijail Tal y al señor Carlos Camaton de Subswan. Y al señor Jorge Darcy, discúlpeme si no pronuncio bien su apellido, que es el de ajedrez soviético. Es que él es de origen, bueno, lo que antes era Yugoslavia, algo así como Croacia, algo así, no recuerdo bien, pero una persona muy conocedora y experta en ajedrez. Y podemos concluir la historia con el año de la fundación de la FIDE. Sí, Que de fue hecho, exactamente hace 100 años. exactamente hace 100 años se fundó la Federación Internacional de Ajedrez, cuya función principal es normar precisamente las competencias de ajedrez. Antes los campeones mundiales elegían a sus rivales a modo, es decir, a través de una bolsa económica, pedían una cantidad y el que la reunía jugaba por el campeonato mundial. Bueno, continuando con pues los temas que tenemos planeados. Sí, hay uno que se llama Grandes Maestros. Hoy es Grandes Maestros y hoy tiene una propuesta muy lógica, profesor José Luis, de hablar del primer campeón. Sí, la contribución de William Stanley es fundamental porque él fue en aquella época donde los jugadores jugaban con estilo romántico, que hacían muchos sacrificios y muchos ataques. Él fue el primero en considerar el juego posicional. Las ventajas del juego posicional contribuyeron a cambiar la visión que se tenía en aquel entonces del ajedrez. ¿Qué pasó? A principios del siglo hubo un jugador mexicano que llegó a medirse con los campeones mundiales. En este caso vamos a hablar de los primeros campeones mundiales que hubieron en el siglo XX, que fueron José Salvador Capablanca, Emanuel Lasker y Alexander Alekhine. Hubo un jugador mexicano que logró jugar al nivel de ellos. Sí, un jugador mexicano que llegó a jugar al nivel, en este caso, de Alekhine, de Capablanca y de Lasker. Ok, lo dejamos como dinámica, como pregunta. Sí, que comenten el jugador mexicano que se dio al tú por tú con los mejores jugadores históricos de ajedrez. Estamos aquí desde la ciudad y puerto de Veracruz, en un lugar que se llama Cafeína. ¿Qué le ha parecido el lugar? Está muy agradable, me encanta. Los cafés son el sitio natural para jugar ajedrez presencial y para hablar de ajedrez y de cualquier tema de cultura. Y aquí esperamos reunirnos más seguido para, no sé, para establecer retas, para convivir, para detalles así. Y pues ya me acabé mi cafecito. Ya nos acabamos el café. Ya. Está muy bueno. Sí. Muchas gracias por el favor de su atención. Hasta el siguiente video. Gracias.